A veces, la verdad no se grita. Se susurra entre las sombras de una biblioteca antigua, o se refleja, sin querer, en un espejo roto. En esta historia, el corazón humano es más opaco que el crimen mismo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. El tren ya ha partido, la niebla se cierra, y el reloj del misterio ha comenzado a andar. Era una de esas mañanas grises de junio en las que Londres parece sumergida en una nostalgia sin motivo. El aire, tibio pero inmóvil, insinuaba una tormenta que no llegaría. Crucé el umbral de Baker Street con la familiaridad de quien ha hecho del lugar un segundo hogar, y hallé a Holmes sentado en su sillón habitual, el rostro inclinado sobre un telegrama desplegado, como si el fino papel contuviera un acertijo personal. No alzó la vista al oír mis pasos. El fuego estaba apagado, y sin embargo, la estancia estaba impregnada de una tensión silenciosa. Había en su inmovilidad algo más que concentración, una atención casi reverencial. Observé que su pipa, descansando sobre el escritorio, aún no había sido encendida, un signo inequívoco de que el pensamiento había precedido al ritual. ¿Una consulta médica?, pregunté al fin, con la voz baja. No, respondió sin apartar la mirada. Un crimen, y no uno cualquiera, Watson. Uno que se ha cometido en vísperas de Ascot. En su tono había un matiz de interés contenido, el tipo de interés que lo alejaba del mundo y lo sumía en esa forma de inquietud que para él era lo más parecido al placer. Holmes me tendió el telegrama sin añadir palabra. Reconocí la firma de Sir Gerald Ashcombe, un nombre que resonaba en los círculos más cerrados del turf inglés y cuya reputación social no podía desligarse del prestigio del Jockey Club. El mensaje, escueto pero urgente, hablaba de un incidente lamentable ocurrido en su residencia de Berkshire y solicitaba la presencia inmediata de Holmes con la mayor discreción. ¿Una indiscreción, entonces?, aventuré. Holmes negó con una leve sacudida de cabeza. Nada tan vulgar. Un asesinato. Esta mañana, el cuerpo de un joven jinete ha sido hallado sin vida en la biblioteca de Ashcombe Hall. Según me indican, fue apuñalado. La palabra resonó en la habitación con un eco sordo. ¿Un jinete? ¿Durante la semana de Ascot? ¿Eso tendrá consecuencias? Precisamente. No hay accidente más inoportuno que aquel que estropea una apuesta, Watson. Pero no es la carrera lo que me interesa, sino el escenario. Una muerte con arma blanca, en una habitación cerrada, la víspera de un evento donde convergen dinero, orgullo, vanidad y secretos. Yo lo conocía bien. La precisión de su voz era la señal. Estaba ya en camino hacia el fondo del asunto, aunque sus botas aún descansaran sobre la alfombra. El joven se llamaba Toby Latham, añadió Holmes, como si respondiera a una pregunta que yo no había formulado aún. 23 años, hijo de un militar retirado, y considerado uno de los jinetes más prometedores de la temporada. Intenté situarlo. Latham, el que montaba a Golden Row el mes pasado en Newmarket. Holmes asintió apenas. El mismo. Ganó con margen impecable, pese a la sospecha de que el caballo no había sido entrenado al máximo. ¿Y qué hacía en la biblioteca de Sir Gerald? Prepararse para perder, quizás, o para no perder demasiado. Eso, Watson, es lo que debemos averiguar. El tono se volvió más grave. Me di cuenta de que no era el crimen en sí lo que despertaba su interés, sino su colocación. Como en un tablero de ajedrez, lo importante no era la pieza caída, sino el momento y el lugar de su caída. Un joven con talento, admirado y con enemigos silenciosos, murmuró Holmes. ¿Hay algo más británico que un asesinato entre la buena sociedad en vísperas de una carrera? Yo no respondí. En su ironía contenida
había más verdad que burla. Sentado junto al ventanal, mientras Holmes aún estudiaba el telegrama con sus dedos entrelazados, no pude evitar recordar lo que representaba el Jockey Club. No era únicamente una institución ecuestre, era una fortaleza invisible de poder, donde las fortunas se decidían con un leve asentimiento de cabeza y las reputaciones se arruinaban sin que nadie alzara la voz. Sir Gerald Ashcombe era su símbolo vivo, discreto, severo, imposible de contradecir. Si él pedía ayuda sin mencionar nombres ni detalles, era porque los nombres eran demasiado ilustres y los detalles demasiado vergonzosos. «No será fácil, Holmes», le dije en voz baja. «No querrán que estemos allí». Él sonrió sin humor. «Lo sé. Y eso, querido Watson, es precisamente lo que me resulta irresistible. Había casos que se resolvían con lógica, pero había otros, los más delicados, donde la lógica debía abrirse paso como un cirujano entre las capas de silencio, orgullo y conveniencia. Este era uno de ellos». Holmes se incorporó con lentitud, como si algo se hubiera cristalizado en su mente. El telegrama quedó sobre la mesa y su mano se dirigió a la pipa aún sin cargar. «Nos iremos en el expreso de las 2», anunció sin mirarme. «No me gustaría que la escena del crimen se contamine más de lo necesario por el paso del tiempo, o de las versiones interesadas». «¿Debo preparar el maletín?», pregunté, ya de pie. «Number lleva solo tu libreta y una mente despejada. Algo me dice que no estaremos interrogando a criminales, sino a testigos que creen ser inocentes». Observé el reloj. Teníamos apenas 1 hora, pero Holmes no parecía apurado. Caminó hacia la repisa de la chimenea, donde aún reposaba un pequeño objeto olvidado desde hacía semanas. Una espina de rosa seca, rescatada en otro caso que nunca llegué a escribir. La miró un instante, luego la dejó donde estaba. «La víspera de Ascot», dijo, casi para sí. «Demasiado perfecta para ser casual». La frase quedó suspendida en el aire como una advertencia. Yo sabía entonces, como en tantas otras veces, que ya no había marcha atrás. Íbamos no solo tras un crimen, sino tras algo más sutil, el instante en que una máscara resbala y el alma queda al descubierto, como un espejo que nadie ha querido mirar. El carruaje avanzó con lentitud entre los árboles sombríos que custodiaban la entrada de Ashcombe Hall, y al poner pie en el umbral de aquella finca, sentí la presencia de un silencio demasiado pulido para ser natural. Las piedras del camino, el césped meticulosamente recortado y la imponente simetría de la fachada sugerían orden, pero no calma. Nos recibió un mayordomo de gesto petrificado, cuyos labios apenas se movieron al anunciar que Sir Gerald nos esperaba en la biblioteca. Holmes no le dedicó más que un leve asentimiento, aunque sé que lo había examinado por completo antes de cruzar el vestíbulo. Al entrar, la atmósfera era densa, como si el aire mismo retuviera el aliento. Un reloj marcaba la hora exacta del mediodía, y sin embargo, las cortinas seguían corridas. Holmes se detuvo en seco, y yo hice lo mismo, percibiendo en sus ojos ese brillo particular que no traía emoción, sino lógica en estado puro. «Observe el peso del silencio, Watson», susurró apenas audible. «Aquí, alguien ha intentado disimular la verdad, con una sobriedad que delata más que oculta». Y sin pronunciar juicio, se inclinó levemente, como si el suelo mismo pudiera ofrecerle una respuesta. El cuerpo había sido ya retirado, pero los contornos de su presencia aún permanecían marcados por el desplazamiento de un sillón y una leve mancha en la alfombra. La habitación no tenía otra salida más que la puerta principal que, según el mayordomo, había permanecido bajo vigilancia durante toda la noche. «La ventana», señalé. «¿Podría haberse abierto desde fuera?» Holmes la inspeccionó sin tocarla. Estaba cerrada con cerrojo interno, y la condensación en los cristales sugería que no había sido abierta desde hacía varias horas. «Difícilmente. Observe el vaho y el polvo en el alféizar. Intactos. Nadie ha entrado por aquí,
ni siquiera el aire. Me aproximé al escritorio, donde un tintero derramado había manchado la esquina de una hoja en blanco. No hallé mensajes, ni advertencias, ni notas de despedida. Holmes, entretanto, daba vueltas en la estancia como un relojero, alrededor de un mecanismo estropeado. Una habitación cerrada, una muerte sin testigos y ningún signo de lucha evidente. ¿Cómo explicar una puñalada en el pecho sin ruido ni defensa? Musitó. Era, sin duda, un crimen construido con precisión. Y como Holmes bien sabía, cuando todo parece ordenado tras un asesinato, es porque el desorden ya ha sucedido, dentro de alguien. Fue al recoger un pañuelo del suelo, arrugado, inofensivo, casi banal, que vi algo más. Una astilla de cristal escondida parcialmente bajo una de las patas del sillón. Me agaché y al mover la tela, encontré un pequeño espejo de mano, de esos que podrían pertenecer tanto a un tocador femenino como a una cartera elegante. El marco era de plata opacada por el uso, y el cristal, fragmentado en una diagonal nítida, que lo dividía en dos mitades irregulares, no encajaba con el resto del entorno, demasiado íntimo, demasiado personal. ¿Lo ha visto, Holmes? Él ya lo sostenía entre los dedos antes de que terminara la frase. Lo giró con cuidado, sin pronunciar palabra. ¿Podría haber caído durante un forcejeo? Pregunté. ¿Y por qué debajo del sillón? ¿Y por qué no fue recogido por quien limpió la escena? Le concedí razón en silencio. Aquello no era un residuo cualquiera, sino una presencia que había sido olvidada, o deliberadamente escondida. Holmes no lo devolvió al suelo. Lo deslizó en su abrigo con gesto lento, como si el objeto aún tuviera algo que contar. A veces, dijo en voz baja, el cristal roto refleja más de lo que el ojo espera. Y en esa frase quedó suspendida, apenas perceptible, una intuición que aún no me pertenecía. En una mesita cercana descansaba aún una copa de vino tinto, intacta, sin huellas visibles en el tallo, ni marcas de labios en el borde. La observé con extrañeza. ¿Es de la víctima? Pregunté. Lo es, respondió Holmes. Según el mayordomo, se la sirvió él mismo minutos antes de ser hallado muerto. La copa, sin embargo, parecía inmaculada. Ni siquiera el borde estaba humedecido. Entonces no bebió, concluí. O fue interrumpido antes de hacerlo, añadió Holmes. Lo curioso es que el vino ha permanecido sin decantarse del todo. Eso sugiere que fue servido poco antes del ataque, y sin embargo, nada en esta estancia indica un encuentro precipitado. Nos miramos un instante. Aquella copa, lejos de ser un objeto olvidado, se había convertido en una negación evidente. Un brindis no realizado, musité. O una traición servida con guante blanco, replicó Holmes, ya abstraído nuevamente en sus pensamientos. No era el vino lo que importaba, sino su ausencia en el relato que se pretendía coherente. Una copa intacta, en una escena de muerte, es como un reloj que ha dejado de marcar la hora exacta del crimen. Holmes se inclinó sobre la butaca donde había sido hallado el cuerpo, sin tocarla, con el olfato más alerta que sus dedos. Se mantuvo en silencio por un instante, luego respiró hondo y frunció apenas los labios. ¿Lo nota, Watson? Me acerqué. Tardé unos segundos en identificarlo. Un leve perfume, casi imperceptible, pero inequívocamente masculino. No pertenecía a la víctima, al menos no por lo que yo conocía de su presentación pública. ¿Es habitual que un jinete use colonia? Pregunté. En este caso no. Latham era conocido por su austeridad. Según lo que he leído, evitaba todo aquello que distrajera del rendimiento físico. Holmes se irguió lentamente. «Este perfume no es del muerto», dijo. «Es de alguien que estuvo muy cerca de él, tan cerca como para rozar su chaqueta, o para sujetarlo con violencia. No lo anotó en su libreta. No hizo falta. Lo guardó en su memoria, como todo lo que aún no puede probarse, pero resulta esencial. En una escena sin huellas, el olor se convertía en testigo.
y ese aroma, por tenue que fuera, tenía la persistencia de lo no confesado. Fue durante la conversación posterior con el personal de la casa que el nombre surgió, casi con reticencia. Halcombe, entrenador jefe, disciplinado, rudo, y con fama de protector excesivo hacia sus caballos, y posesivo con sus jinetes. ¿Tenía buena relación con el señor Latham? Pregunté al mozo de cuadras. El joven dudó. Lo respetaba, señor, pero no lo quería. Holmes no intervino, pero sus ojos se detuvieron unos segundos más de lo habitual sobre el semblante del muchacho. ¿Por qué dice eso?, insistí. Porque el señor Halcombe odiaba que el señor Latham tomara decisiones por su cuenta, y en los últimos días discutieron, más de una vez. Era un motivo, apenas esbozado, pero suficiente para que Holmes solicitara que se nos notificara en cuanto el entrenador regresara de los establos. Al quedar a solas, le lancé una mirada inquisitiva. ¿Sospecha de él? Holmes se encogió levemente de hombros. Sospecho de todos, Watson, pero en especial de quienes se ofenden por perder el control. La puñalada no siempre es producto del odio. A veces basta con sentir que se ha sido desplazado. No añadió más, pero yo comprendí que el nombre Halcombe ya había sido archivado en el rincón de su mente, donde habitan las piezas que aún no encajan, pero pronto lo harán. Hay algo en la arquitectura de las casas nobles que parece diseñado no solo para impresionar, sino para protegerse, no del frío ni del ruido, sino de las verdades que sus habitantes prefieren no pronunciar. Ashcombe Hall, en ese sentido, era un bastión de silencios. Fui recibido en el salón del ala norte por Lady Sybil, de expresión firme, aunque suavizada por el luto reciente. Miss Eloise Harbury, hermana del anfitrión, con una mirada que desafiaba a todo aquel que osara compadecerla, y Sir Gerald, cuyo porte imponente no lograba disimular el peso de una responsabilidad familiar que parecía haberlo envejecido prematuramente. La conversación transcurrió bajo el barniz de la cortesía. Condolencias, alusiones discretas al terrible suceso y alguna referencia práctica al calendario de carreras. Pero bajo cada palabra flotaba una tensión apenas contenida. No era el dolor lo que los unía, sino una incomodidad compartida. Una coreografía ensayada donde cada gesto parecía tener el propósito de evitar lo esencial. Holmes, que se había excusado para inspeccionar los establos, me había dejado a solas entre ellos, y yo, entre pausas y frases incompletas, comprendí que, en esa casa, la cortesía era una forma de defensa, y que el asesino, quizás, aún no se había quitado los guantes. No fue lo que dijeron, sino lo que callaron, lo que empezó a tejer una inquietud persistente. Lady Sybil, al mencionar al difunto, se refería a él con una fórmula distante. El pobre muchacho. Nunca, Toby. Su mirada se desviaba hacia la ventana cada vez que su nombre emergía. Miss Harbury, por el contrario, hablaba de Latham con una intensidad contenida, como si cada palabra requiriera el esfuerzo de contener otras que habrían resultado inconvenientes. Su compostura era perfecta, y sin embargo, era la suya la única voz que nunca temblaba. Sir Gerald, que había sido el primero en encontrar el cuerpo, se limitaba a confirmar fechas, horarios y hechos verificables. Su rostro permanecía inalterable, pero sus dedos tamborileaban levemente sobre el bastón, como marcando un compás que no deseaba seguir. Me retiré de aquella sala con una sensación incómoda, la certeza de que los vínculos entre ellos eran más complejos de lo que su lenguaje sugería. Había heridas allí, aún sin nombre, y sospeché, sin pruebas, solo por intuición, que el crimen no había interrumpido una armonía, sino revelado una fractura ya existente. Al reencontrarme con Holmes, percibí en su mirada una expectación silente. No habló hasta que dejamos atrás el edificio principal. ¿Ha notado usted, Watson, cómo los vivos se esfuerzan en no nombrar al muerto? Dijo, sin detenerse. Asentí. Y lo que es más revelador aún,
nadie ha mencionado el caballo. Midnight Herald, el favorito en las apuestas, respondí. ¿Cree usted que hay algo sospechoso en ello? Sospecho de todo lo que no se dice cuando debería decirse. Y si Latham montaría al favorito, ¿quién tiene más que ganar con su ausencia? El tono era el de un hombre que lanza una piedra al agua esperando las ondas. Almorcé solo, mientras Holmes recorría los establos. En la mesa vecina, dos invitados hablaban en voz baja sobre un rumor persistente, que la victoria de Midnight Herald había sido acordada semanas antes, por medios no del todo deportivos. Al parecer, algunos intereses financieros se habían movido con una presteza que no correspondía al galope, y la muerte del jinete, lejos de romper un equilibrio, había beneficiado a quienes lo veían como un obstáculo. Fue el nombre de Lord Wentworth el que apareció con más frecuencia en los susurros. Un caballero venido a menos, con deudas en varias casas de apuestas, y cuya cercanía con Sir Gerald había sido tema de murmullos discretos desde hacía años. Me hablaron de él como de un hombre encantador en sociedad, pero tenaz como una hiena cuando olía la posibilidad de ventaja. Se había interesado por Midnight Herald con intensidad casi personal, al punto de sugerir, aunque sin pruebas, que su fortuna dependía de la victoria de ese caballo. ¿Qué sabemos de su paradero la noche del crimen? Pregunté a Holmes más tarde. Lo suficiente para saber que dirá la verdad. Cuando le convenga, respondió con sequedad. Lord Wentworth no es un asesino, Watson, pero tampoco es inocente. Es un hombre que huele a pólvora, aunque no haya disparado. Aquella observación me dejó en suspenso. ¿Era, entonces, solo un oportunista? ¿O un conspirador sin necesidad de ensuciarse las manos? En cualquier caso, su nombre ya no saldría de nuestra investigación. Fue Holmes quien pidió examinar personalmente la montura de Midnight Herald, alegando interés técnico. Nadie se atrevió a negárselo. Mientras los mozos atendían otros caballos, lo vi deslizar hábilmente los dedos por debajo del cuero, justo donde se unía con la estructura de hierro. Extrajo un minúsculo papel, cuidadosamente enrollado y sellado con cera. Lo desplegó sin decir palabra. El contenido era escueto, escrito en una caligrafía temblorosa, una combinación de números y letras, sin sentido aparente. Pero vi en los ojos de Holmes el destello de una conexión. «Un código de apuestas», dijo al fin, apenas audible. «No para el público. Esto es información interna». El hallazgo no fue compartido con los presentes. Lo guardó en su chaqueta con la misma naturalidad con la que uno guarda un pañuelo, pero su paso, al alejarse del establo, tenía un ritmo más preciso. Habíamos encontrado la primera hebra del ovillo, y aunque no sabíamos aún quién la había anudado, su presencia allí sugería algo que en Ashcombe Hall nadie se había atrevido a nombrar en voz alta. Lo hallé poco después, de pie junto al cercado, observando a los caballos con una fijeza que no tenía nada de contemplativa. Sus ojos no seguían los movimientos de los animales, sino los de los hombres, mozos, entrenadores, ayudantes. Cada gesto parecía someterse a un examen invisible. Me detuve a su lado, pero no hablé. Aprendí, con los años, que el silencio puede ser una herramienta más valiosa que cualquier pregunta. «Sabe, Watson», dijo por fin, sin apartar la mirada. «Aquí todos fingen que la tragedia ha sido un accidente colateral, pero lo que ocurrió en esa biblioteca fue un acto premeditado, y no por dinero, sino por algo más primitivo, el miedo a perder lo que se cree poseer». Quise preguntarle a qué se refería, pero no lo hice. «Mire a ese muchacho», añadió, señalando a un joven mozo que ajustaba la brida de una yegua. «Tiene los ojos de quien ha visto más de lo que le conviene». Se giró entonces hacia mí con una seriedad grave. «La sangre no es lo único que deja rastro, Watson. El silencio también». Y volvió a observar en silencio, el tipo de silencio que precede a las revelaciones o a las desgracias. Fue al final de la tarde,
cuando la casa parecía haberse sumido en una calma fingida, que Holmes me pidió que lo acompañara nuevamente a la biblioteca. No dijo una palabra, pero sus pasos tenían ese ritmo metódico que, en él, solo emergía cuando presintió que la verdad yacía a centímetros de su alcance. Se acercó a una de las estanterías menos frecuentadas y, tras examinar el polvo sobre los lomos, apoyó la palma sobre una hilera de volúmenes aparentemente inofensivos. No buscaba leerlos, sino lo que ocultaban. Con un movimiento lento, desplazó uno de los libros y reveló un cuaderno encuadernado en cuero marrón oscuro, con las esquinas rozadas y un cierre de cordel gastado. «No pertenece al catálogo», murmuró, «y no ha sido puesto aquí por olvido». Lo abrió con precaución. En sus páginas la tinta parecía haber sido vertida a desgano, como si el autor hubiese temido cada palabra escrita. No eran frases completas, sino símbolos, letras entrecortadas y combinaciones numéricas que carecían de sentido inmediato. Pero Holmes no necesitaba claridad para oler la intención. «Un lenguaje personal», dijo, «o un código para quien no puede permitirse escribir lo que realmente piensa». Y con una mirada que no me dirigió, supe que ese cuaderno cambiaría la dirección entera de nuestra pesquisa. Holmes se retiró con el cuaderno bajo el brazo, sin compartir aún su contenido. Me pidió que no lo siguiera, lo cual acaté, no sin cierta inquietud. Durante casi una hora permaneció encerrado en su habitación, y por debajo de la puerta apenas se filtraba el roce esporádico de las hojas manipuladas. Yo sabía que cuando se sumía en ese silencio, no era por falta de hallazgos, sino por exceso de posibilidades. El lenguaje críptico del cuaderno, al parecer, no lo desalentaba, lo desafiaba. Al fin, volvió a aparecer con el rostro contenido, pero la mirada más clara. Sin embargo, no me ofreció explicación alguna. Solo anotó un par de líneas en su cuaderno de notas personales. Cerró con firmeza la tapa y guardó el manuscrito oculto entre las páginas de una novela sin importancia, que devolvió a la estantería. «Algunos secretos no se escriben para ser leídos», murmuró, «sino para que solo quien los escribió pueda reconocer su sombra». Y con esa frase volvió a guardar silencio, como si al hablar demasiado pronto corriera el riesgo de enterrar una verdad que aún no había salido a respirar. Fue ya bien entrada la noche cuando el sobresalto rompió mi sueño. Un leve chirrido, casi imperceptible, proveniente del pasillo, seguido por un crujido más definido, como el de una alfombra pisada por alguien que deseaba pasar desapercibido. Me incorporé en la oscuridad, conteniendo el aliento. Por costumbre más que por valentía, tomé mi bastón y salí en silencio de mi cuarto. Al fondo del pasillo, junto a la habitación de Holmes, la puerta entreabierta revelaba una sombra fugaz, tan rápida como un pensamiento reprimido. Me acerqué. La puerta de Holmes estaba cerrada desde dentro. Golpeé suavemente. «¿Holmes?» Desde el interior, su voz me alcanzó con frialdad y lucidez despierta. «No abra, Watson». Alguien intentó entrar sin llamar. No hubo alarma en su tono, pero sí una alerta precisa, cortante. Me apoyé contra la pared, esperando, escuchando, pero los pasos se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Solo quedaba la sensación inconfundible de una presencia que no deseaba ser vista, y que había fracasado por segundos. No pasaron 2 minutos cuando los ladridos del perro de la finca estallaron desde el patio trasero, agudos y furiosos, como si olieran lo que nosotros no podíamos ver. El eco despertó murmullos en la planta baja. Se encendieron luces. Alguien salió con un farol hacia el jardín, mientras otro criado se apresuraba por el corredor. Yo seguía en el pasillo, junto a la puerta de Holmes, aún cerrada. Pero no se halló intruso, ninguna figura, ningún ruido de huida. Solo el perro, aún agitado, clavaba la mirada hacia un rincón oscuro junto al seto. Cuando todo pareció calmarse, Holmes abrió la puerta. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino confirmación. No ladraba por miedo.
dijo con voz serena. Ladraba por memoria. Reconoció algo, o a alguien. Fue al volver sobre mis pasos, mientras todos regresaban lentamente a sus habitaciones, que noté el objeto caído a medio camino entre la escalera y la alfombra del pasillo. Una bufanda de seda negra, ligera, cuidadosamente bordada en los bordes. La recogí y se la mostré a Holmes, que aún no se había movido de su lugar. La tomó entre los dedos y la examinó sin prisa. «No es una prenda masculina», observó. «Demasiado fina para eso. Y si no me equivoco...» Aspiró apenas su superficie. «Jazmín, muy tenue, muy característico». Sus ojos, por un instante, parecieron brillar con una conclusión que no me fue compartida. «¿La reconoce?», pregunté. Él no respondió de inmediato. Dobló la bufanda con sumo cuidado y la guardó en el interior de su chaqueta. «El culpable se oculta entre quienes parecen más estables», dijo al fin. «Pero incluso los más contenidos dejan caer algo cuando el miedo los visita en la noche». Y con ese gesto supe que la seda no era una pista suelta, sino el rastro de una conciencia perturbada. Al regresar a mi habitación, me detuve en seco. Un detalle minúsculo me inquietó de forma inexplicable. El cuadro al final del pasillo, una reproducción modesta de un paisaje rural, estaba torcido. No mucho, solo unos grados, lo suficiente para llamar la atención de alguien que había pasado por allí tantas veces. «Holmes», lo llamé en voz baja, «mire esto». Se acercó, examinó el marco, luego el clavo, la pared, el suelo. Su expresión no cambió, pero la línea de su mandíbula se endureció. «Esto no lo hizo una corriente de aire», dijo, «y nadie que pase cerca lo tuerce sin querer». Tocó el marco con un dedo. Algo crujió detrás. No se atrevió a desmontarlo aún. «Watson, recuerde esto bien», añadió con tono pensativo. «El asesino ha comenzado a regresar sobre sus propios pasos». Me miró, y por primera vez en toda la noche, percibí algo parecido a una advertencia en su rostro. Cuando el miedo hace que alguien vuelva al escenario del crimen, no es porque desee borrar una pista, es porque una parte de sí misma aún está allí, esperando ser descubierta. Y entonces comprendí que ya no estábamos observando pistas, estábamos siendo observados por alguien que, desde las sombras, temía lo que Holmes pudiera ver en su reflejo. La mañana se alzó sobre Ascot con esa mezcla de ansiedad y solemnidad que solo el mundo del caballo es capaz de suscitar. La bruma matinal aún acariciaba los márgenes del campo, cuando la finca comenzó a despertar al ritmo inconfundible de pasos apresurados, relinchos nerviosos y voces apagadas por la obligación de mantener la compostura. Desde una colina cercana, Holmes y yo observábamos el ir y venir de mozos, entrenadores y caballeros de levita oscura y rostro contenido. Nada en la escena gritaba tragedia. Más bien, parecía que el mundo se esforzaba por volver a girar, como si el crimen de la víspera no hubiese tenido lugar. Holmes mantenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Lo conocía bien. Aquel silencio suyo no era contemplativo, sino quirúrgico. «¿Qué observa?», pregunté finalmente. «Lo que no se ve, Watson. O mejor dicho, ¿a quién?». Lord Wentworth aún no ha aparecido. En su voz había una tensión controlada, como si el tiempo jugara en su contra. Aquel día, lo entendí entonces, no se corría una sola carrera. Fue poco después del desayuno que Holmes me señaló con un leve gesto. Lord Wentworth acababa de cruzar el patio trasero de Ashcombe Hall con una prisa contenida y un sombrero demasiado bajo para ser casual. «Sígame, sin hablar», susurró Holmes. Lo seguimos a distancia, cruzando senderos poco transitados, hasta que alcanzamos una zona menos expuesta, donde los límites entre la finca y la villa cercana se difuminaban. «Tiene algo que decir», murmuró Holmes, «pero no a nosotros, y eso, en alguien como Wentworth, es casi una confesión». Nos apostamos tras un seto bajo, desde donde podíamos observar sin ser vistos.
Wentworth aguardaba con las manos en los bolsillos, mirando hacia el camino. Su cuerpo no denotaba impaciencia, sino una ansiedad muy parecida a la necesidad. «Esperará a alguien que puede condenarlo», añadió Holmes. «O quizás que ya lo ha hecho». Me pregunté por un instante si aquel juego que estábamos siguiendo no nos llevaría a un escenario donde el crimen no era más que una de las consecuencias de una partida más antigua y más cruel. El recién llegado fue un hombre bajo, de cabello grisáceo y andar receloso. Holmes lo reconoció de inmediato. «Finlay», susurró. «Corredor de apuestas, sin licencia, naturalmente. Maneja cantidades considerables desde la sombra». Se saludaron sin cordialidad. Lo que intercambiaron no fue cortesía, sino un intercambio preciso de palabras, cuyo peso no estaba en el volumen, sino en lo que evitaban decir. «No ha debido venir aquí», murmuró Wentworth. «No he tenido opción», respondió Finlay. «Usted dijo que estaría resuelto, que no hablaría». Holmes no necesitaba más. Su atención no estaba en lo que decían, sino en los intervalos de silencio entre sus frases, en las miradas desviadas, en la forma en que Finlay evitaba sostener la vista de Wentworth. «¿Quién lo mató?», preguntó el primero, apenas audible. «Eso no se pregunta», contestó Finlay. «Lo pactado fue que él no abriría la boca, y cumplimos». Holmes se volvió hacia mí sin expresión. Sabía, como yo, que aquella conversación no podía presentarse ante un tribunal, pero también sabía que contenía todo lo necesario para orientar nuestra mirada hacia un propósito deliberado: silenciar a Toby Latham. Nos quedamos allí un instante más, ocultos entre el follaje, y oímos a Finlay pronunciar la frase que, hasta hoy, retumba en mi memoria con la frialdad de una sentencia. «Latham no hablará jamás». Eso fue lo pactado. No hubo dramatismo en su tono, ni culpa. Solo una afirmación desnuda, como si se hablara de un caballo retirado de la competencia, no de un ser humano truncado en plena juventud. Sentí un escalofrío que no fue producto del viento matinal. Holmes, en cambio, cerró lentamente los ojos, como si esa única frase hubiese reorganizado el tablero entero de su pensamiento. «Eso fue lo pactado», repitió en voz baja, casi con tristeza. «Watson, cuando un crimen se vuelve transacción, ya no buscamos a un asesino, sino a un cómplice con nombre y apellido». Su voz era más grave que nunca, porque aquella revelación, en lugar de aclararlo todo, lo oscurecía aún más. No estábamos ante un impulso trágico, sino ante un cálculo. Y eso, en el mundo de Holmes, era siempre el indicio más peligroso. De regreso en la finca, Holmes se sentó por unos minutos a solas, con la mirada perdida en los llanos del hipódromo. Luego me pidió que le describiera, una vez más, la posición del cuerpo de Latham y el ángulo de la herida. «La puñalada fue directa al corazón», dije. «Por el lado izquierdo, con fuerza, pero sin desorden». Holmes asintió. Luego se incorporó y comenzó a reproducir el gesto con un bastón, imaginando al asesino de pie frente a su víctima. «Mire la inclinación, Watson. Mire el ángulo de entrada». Para alguien diestro, el movimiento habría requerido un giro incómodo del hombro. En cambio, un zurdo lo habría ejecutado con naturalidad. Me quedé en silencio. «Wentworth es diestro, muy diestro», añadió Holmes. «Lo sé porque lleva su bastón en la mano derecha incluso al escribir». «Entonces no fue él», concluí. «No», respondió Holmes, «pero contribuyó, de forma indirecta o no tanto. La pista nos alejaba de un culpable evidente, pero nos empujaba hacia una verdad aún más perturbadora. La muerte fue ejecutada por alguien cercano, sí, pero también por alguien que conocía a Latham lo suficiente como para acercarse sin levantar sospechas. Esa tarde, mientras los caballos eran conducidos a los establos tras los entrenamientos, Holmes me llevó a dar un paseo por el borde del campo. No hablaba mucho,
pero yo podía sentir cómo sus pensamientos giraban en espiral, acercándose a un centro aún invisible. Todo se sostiene sobre una única suposición, dijo al fin, que Latham sabía algo que debía callarse, algo que justificaba su muerte, pero también el silencio de quienes lo rodeaban. ¿Cree que lo chantajeaban?, pregunté. ¿O que él mismo se debatía entre hablar y callar, y alguien decidió que no debía tener opción? El aire comenzaba a enfriarse. Holmes se detuvo. No estamos lejos, Watson. Estamos pisando ya la periferia del motivo real. Lo miré con inquietud. ¿Y cuál cree usted que es? Su respuesta fue apenas un susurro. Algo más íntimo que el dinero, algo más punzante que la codicia, quizá el orgullo o el miedo a la humillación. Y con esas palabras quedó sembrada la duda más sutil y peligrosa de todas, que el asesinato no fue cometido para obtener una ganancia, sino para proteger una imagen, y que el asesino, quizás, había sido amado por la víctima. Holmes pidió regresar a la biblioteca al amanecer del día siguiente, antes de que el personal de la casa reanudara su rutina habitual. La estancia, aún envuelta en la semipenumbra de la mañana, nos recibió con la misma quietud engañosa que había caracterizado desde el primer instante. Holmes no se dirigió al escritorio ni al sillón donde fuera hallado el cuerpo, sino directamente al rincón donde yo mismo había encontrado el espejo astillado días atrás. Se agachó con precisión casi reverente, examinando los bordes irregulares del cristal, los ángulos partidos, los fragmentos que aún quedaban incrustados en la alfombra. «No está roto al azar, Watson», murmuró sin levantar la vista. «Fue pisado, o bien cayó bajo un impacto súbito, durante el crimen». Observó en silencio el reflejo distorsionado que aún ofrecía el mayor de los fragmentos. Algo en su expresión me hizo pensar que el espejo seguía hablando, aunque en un idioma que solo Holmes parecía comprender. Todo espejo es una trampa para quien olvida que puede ser visto desde otro ángulo, añadió. Y con ese pensamiento comenzó a reordenar mentalmente la escena como si el crimen no hubiese sido cometido con violencia, sino con torpeza, disfrazada de cálculo. Fue entonces cuando Holmes, con su atención fija en el suelo y en la posición del espejo, me pidió que le recordara dónde estaba colocada la lámpara de aceite la noche del crimen. Se la indiqué al lado del escritorio, próxima a la ventana. Con cuidado, trasladó el sillón ligeramente hacia la izquierda y se sentó en él, como si deseara experimentar la escena desde la perspectiva del asesino. «Si el asesino estaba aquí», dijo, apuntando al espacio junto al respaldo, «la luz proyectada por la lámpara habría dibujado una sombra hacia el extremo opuesto. Pero se incorporó, dirigiéndose al rincón donde el espejo, en su estado roto, aún ofrecía un reflejo sesgado. El reflejo no habría sido directo, sino lateral. Se arrodilló frente al cristal, trazando con los dedos una línea invisible entre el ángulo de la lámpara, la silla y el espejo. La víctima no lo vio venir, pero alguien más lo hizo, o al menos lo intuyó. Su mirada era de concentración absoluta. Había reconstruido el crimen sin necesidad de recrear la violencia. Solo le bastó con la luz, la sombra, y el olvido de un asesino que no previó que un espejo podía ser más fiel que cualquier testigo humano. Más tarde, Holmes interrogó discretamente a uno de los lacayos más jóvenes, un muchacho pálido que había permanecido casi invisible durante toda nuestra estancia. «¿Estuvo usted cerca de la biblioteca la noche en que murió el señor Latham?», le preguntó Holmes con suavidad. «No entré, señor», respondió el chico con nerviosismo. «Pero sí pasé por el corredor. Vi un reflejo en la ventana. Pensé que era el señor Gerald, o alguien como él. Era alto». «¿Lo vio directamente?» «No, señor, solo la silueta. Por eso no dije nada. No estaba seguro». Holmes asintió con la expresión ausente de quien acaba de confirmar lo que ya sospechaba.
A veces, joven, ver sin saber que se ha visto es lo más valioso que uno puede ofrecer. Y con una leve inclinación de cabeza, lo dejó marchar, más tranquilo de lo que había llegado. Ya en la intimidad de la habitación que compartíamos, Holmes me expuso su pensamiento sin ornamentos. El muchacho no vio a Sir Gerald, vio a alguien que tenía su misma altura y complexión. Pero eso limita mucho las opciones, repliqué. Al contrario, Watson, las amplía, si uno considera a las personas no solo por lo que aparentan, sino por lo que ocultan. Me miró con seriedad. ¿Ha observado usted detenidamente a Miss Eloise Harbury? Confieso que la pregunta me sorprendió. La hermana de Sir Gerald, siempre vestida con sobriedad y con modales impecables, no figuraba entre mis sospechosos. Tiene una presencia firme, pero femenina, respondí. Tiene también una estatura apenas 2 centímetros menor que su hermano, precisó Holmes. Y su postura, siempre recta, oculta la verdadera fuerza de su cuerpo. Se detuvo. Lo que el espejo devolvió fue la silueta de una persona alta, ni más ni menos, y el asesino confió, quizás, en que nadie distinguiría el matiz. En ese momento lo supe con claridad. Holmes ya no buscaba una motivación, sino un error, y ese error podía haber sido tan simple como confiar en la sombra, sin mirar el reflejo. Regresamos una vez más a la biblioteca, pero esta vez con un propósito diferente. Holmes no tocó nada. Solo se quedó de pie, mirando el espejo astillado, como si aguardara a que el tiempo retrocediera y le mostrara aquello que solo se revela a los ojos pacientes. Imagine, Watson, dijo en voz baja, la lámpara encendida, la copa intacta, el sillón ocupado. El asesino entra. La víctima no se gira. Confía. Tal vez incluso sonríe. Pausa. Y entonces, el cuchillo, sin advertencia. Preciso. No hay forcejeo. No hay grito. Solo una sombra. ¿Y el espejo? Pregunté. El espejo, querido amigo, lo vio todo. Y lo mostró. Pero nadie miró. Se inclinó, recogió el fragmento mayor del cristal y lo giró hacia sí. El asesino creyó estar oculto, pero su reflejo lo traicionó. Se incorporó. No fue por torpeza, sino por orgullo, porque el que actúa sin miedo no teme al espejo. Y esa es su perdición. Yo permanecí en silencio. Aquel crimen ya no era solo una cuestión de deducción, sino de vanidad. Una muerte ejecutada por alguien que olvidó que hasta el espejo más astillado conserva la memoria del rostro que lo desafió. Y mientras Holmes dejaba el fragmento sobre la mesa, comprendí que lo que habíamos encontrado no era solo una prueba. Era una confesión muda, tallada en vidrio y culpa. Había algo en la biblioteca de Ashcombe Hall que, incluso en la calma de la tarde, conservaba una tensión latente. Tal vez eran los libros, demasiado numerosos, demasiado intactos, los que parecían ocultar más de lo que ofrecían. Me encontraba hojeando sin rumbo una edición antigua de Plutarco cuando, al girar una página rígida por la humedad, algo se deslizó con ligereza al suelo. Era un pliego doblado en 3 partes, sin sobre, apenas amarillento en los bordes. No tenía dirección, ni sello, ni fecha. Supe de inmediato que no debía estar allí, y sin embargo, no podía pertenecer a ningún otro sitio. Lo recogí con la cautela que uno reserva para lo que puede alterar lo ya conocido. La tinta, a simple vista, parecía de un tono rojizo poco habitual. Más aún, el trazo se inclinaba con una intensidad que sugería urgencia, quizás hasta desesperación. No era una misiva administrativa, ni una nota social. Era algo privado, íntimo, guardado entre libros olvidados como si la conciencia de quien la escribió no soportara tenerla cerca, ni destruirla del todo. Aquel hallazgo, aunque accidental, parecía esperarnos, como si el pasado hubiera decidido emerger, por fin, del silencio donde lo habían encerrado. Leí la carta en voz baja, como si al pronunciarla pudiera traicionar un secreto que aún palpitaba en la tinta.
No estaba firmada, y sin embargo, cada palabra llevaba la huella de una personalidad que no se resignaba. No puedo mirar a Sibyl sin recordar que tus manos eran mías antes que suyas. El texto continuaba con frases entrecortadas por la emoción, sin estructura clara, pero con una intensidad innegable. Hablaba de promesas hechas en voz baja, de encuentros furtivos bajo la lluvia, de una decisión que nunca fue mutua. El autor o autora, aún no me atrevía a atribuir género con certeza, oscilaba entre la súplica y el reproche. Había en esas líneas una contradicción hermosa y feroz, como la de quien ama y odia al mismo tiempo, de quien desea el retorno de lo perdido, y sin embargo, anhela castigar al que lo ha negado. La tinta roja, lejos de parecer un capricho, reforzaba esa atmósfera de peligro emocional. No era roja como símbolo romántico, sino como advertencia. Cuando terminé de leer, supe que la carta no hablaba solo de afecto traicionado, sino de algo aún más grave, una herida que no podía curarse, salvo por medio del castigo. Se la entregué a Holmes sin palabras. La leyó con la misma atención que habría dedicado a una confesión en un tribunal, y al llegar al final, me miró de reojo. ¿Qué opina, Watson? No es una carta para convencer, es una carta para recordar el daño. Holmes asintió. Luego sacó del bolsillo interior de su abrigo el cuaderno cifrado hallado días antes entre los libros. Lo abrió con precisión y colocó ambas páginas, la del cuaderno y la carta, una junto a la otra sobre la mesa. Durante minutos solo se oía el leve roce de su dedo recorriendo trazos y comparaciones. Por fin, habló. La inclinación de las mayúsculas es idéntica. La presión sobre el trazo descendente de la G también. Pero es esto lo que confirma mi sospecha. Señaló una letra E al comienzo de un párrafo. Es la misma que aparece 3 veces en el cuaderno, escrita con una curvatura poco común. Una letra inicial que no es signo, sino huella. ¿De quién? De Eloise Harbury. Esta carta fue escrita por ella. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien acaba de encajar una pieza que, desde el inicio, ya sospechaba pertenecía al centro del rompecabezas. Eloise y Latham fueron algo más que conocidos, dijo Holmes con calma, mientras enrollaba la carta. Y ella no fue la que rompió ese vínculo. ¿Lo sabe por la carta? Lo intuyo por su contenido, y lo confirmo por lo que no dice. Observe cómo se refiere a Lady Sibyl, siempre con el nombre, nunca con desprecio. No hay odio hacia ella, solo hacia él. Permanecí un momento en silencio, asimilando lo que eso implicaba. ¿Y cree que ella esperaba que volviera? No, respondió Holmes. Esperaba que se quedara, que no eligiera otra vida, otro apellido, otro futuro. Pero él lo hizo. Con cortesía, sí. Con elegancia, quizás. Pero en su mundo, eso no es redención. Es traición disfrazada de buenos modales. Recordé entonces las palabras de la carta. Tu silencio me dice que el amor que juraste no era sino una costumbre. ¿Y ella lo citó en la biblioteca? Aventuré. No tengo pruebas, pero tengo algo mejor. El perfil de una mujer herida que aún guarda una bufanda en su armario y un reflejo en un espejo roto. Y en esa frase comprendí que la lógica de Holmes no solo desenredaba hechos, sino también pasiones, porque incluso el crimen más meticuloso, a veces, se gesta en el rincón más oscuro del alma humana, el del amor no correspondido. Holmes volvió a la escena una última vez esa tarde, no para buscar pruebas, sino para contemplar. Se quedó de pie frente al sillón, con la carta en una mano y la memoria en la otra. No fue un crimen premeditado en el sentido tradicional, dijo. No hubo veneno, ni plan detallado, ni huida ensayada. Lo que hubo fue una cita, una confrontación íntima. Me senté en silencio, comprendiendo por fin la naturaleza del acto. Ella vino con palabras, pero trajo la daga por si no bastaban. Holmes asintió, y él, confiado,
Se sentó en ese sillón sin imaginar que el pasado lo alcanzaría no con rencor, sino con tristeza furiosa. Se acercó al espejo astillado, lo tocó suavemente, como si aún latiera. El espejo no mostró la intención, pero mostró la reacción, el momento exacto en que el rostro de Eloís dejó de ser el de una mujer traicionada, y se volvió el de alguien que no podía permitir que él siguiera viviendo en la mentira. Me estremecí, no por la violencia, sino por la intimidad del gesto, un crimen nacido de una sola emoción contenida demasiado tiempo. Holmes no pronunció una condena, solo dejó caer la carta sobre el escritorio como si no le correspondiera juzgarla. No hay crimen más silencioso, Watson, que aquel que se comete con el corazón aún roto. Y con esa frase supimos que el caso ya no era una cuestión de deducción, sino de duelo. Un duelo entre el amor perdido y el orgullo herido. Fue una mañana despejada y sin viento, cuando Holmes me propuso caminar hasta el pueblo. No quiso tomar carruaje ni dar explicaciones al personal de la casa. Salimos sin equipaje, con paso medido y en silencio. En el rostro de mi compañero, sin embargo, noté esa tensión serena que lo invadía siempre que un caso estaba por resolverse, no por azar, sino por método. El camino descendía entre campos abiertos y setos bajos. A lo lejos, el perfil de las casas del pueblo se insinuaba entre el humo lento de las chimeneas. Holmes llevaba una libreta en el bolsillo interior de su abrigo, pero no la consultó. Caminaba con las manos entrelazadas a la espalda, como quien deja al paisaje acompañar su deducción. Al llegar, evitó la plaza central y se dirigió directamente a un taller sin rótulo, solo distinguible por el sonido regular y sincopado de varios relojes marcando la hora con leves desajustes. Holmes abrió la puerta sin llamar y al entrar, el viejo relojero, de gafas gruesas y dedos temblorosos, alzó la vista como si ya nos hubiera estado esperando. Ninguno de los dos lo dijo, pero sabíamos que ahí dentro se escondía una parte de la verdad que en Ashcombe Hall aún no se atrevía a pronunciar su nombre. Holmes saludó con cortesía sobria. Luego expuso con voz neutra el motivo de la visita. Quería confirmar la existencia de un reloj de bolsillo, recientemente reparado, que llevaba una inscripción en el reverso, iniciales entrelazadas, con tinta roja y caligrafía femenina. El relojero asintió con gesto lento. Sí, señor. Una dama lo trajo hace unas semanas. El mecanismo estaba dañado, pero lo reparé sin dificultad. La inscripción ya estaba allí. Unas letras, E.H. y una fecha sin año. ¿Recuerda quién fue?, pregunté. El anciano asintió sin vacilar. Miss Eloise Harbury. Holmes no reaccionó con sorpresa. Solo asintió, como quien confirma una hipótesis ya demostrada. ¿Dijo algo al dejarlo? Poca cosa, solo que no funcionaba desde hacía tiempo y quería conservarlo por razones sentimentales. Lo dijo así, con esa palabra. Pero no sonaba a nostalgia, sonaba a deuda. Me quedé observando los engranajes que colgaban de una tabla detrás del mostrador. El tiempo, comprendí entonces, no siempre avanza. A veces se repite, como los errores. Holmes agradeció al relojero y pidió ver el recibo original. Lo dobló con cuidado y lo guardó, no como prueba, sino como huella de algo más íntimo, una decisión tomada antes de que la sangre fuera derramada. Cuando Holmes preguntó por objetos encargados recientemente, el relojero frunció el ceño con una mezcla de cautela y resignación. Recuerdo uno, sí, una pieza inusual. Se volvió hacia un estante inferior y sacó un registro donde anotaba pedidos especiales. Tras unos segundos, señaló una línea con el dedo. Daga ceremonial, empuñadura dorada, lirio grabado, entrega sin estuche. Holmes lo miró fijamente. ¿Y quién la encargó? La misma persona, Miss Harbury. Hubo un silencio denso en el aire. Ni Holmes ni yo necesitábamos más para comprender lo que implicaba ese objeto, que en su diseño ya contenía un mensaje. Dijo que era para una obra de teatro, añadió el relojero, pero su voz
Su voz no era la de alguien que bromea. Holmes tomó nota del número de pedido. Luego, sin levantar la vista, dijo en tono bajo: a veces, lo que llamamos adorno es solo un arma envuelta en protocolo. Al salir del taller, no hablamos. El sonido de nuestros pasos sobre la grava resonaba como un eco del pasado que habíamos tocado, y que aún no había terminado de revelarse por completo. A medio camino de regreso, Holmes se detuvo en seco y me indicó con un gesto que esperara. Encendió un fósforo, lo dejó consumirse casi hasta sus dedos, y luego murmuró: ¿sabe qué es lo más revelador del encargo de la daga, Watson? No su forma, ni el grabado, ni siquiera el momento. ¿Entonces qué? La explicación. Dijo que era para una obra, una pieza teatral. ¿Y no podría haber sido cierto? No lo fue. Ashcombe Hall no alberga representaciones. Nadie ha mencionado nada semejante. Y más aún, ¿quién compra una daga con empuñadura de lirio para simular violencia? Me costaba seguir su razonamiento, pero entendía la dirección. La teatralidad, prosiguió, no estuvo en el encargo, sino en el crimen. Ella planeó su acto como una escena final: entrada, confrontación, cuchillada, huida silenciosa, y todo debía parecer una irrupción imprevista, cuando en realidad fue un clímax cuidadosamente preparado. Me estremecí, no por la frialdad del plan, sino por la delicadeza del envoltorio. Un crimen presentado como accidente emocional, pero sembrado en el terreno fértil del orgullo. Holmes no añadió nada más. Sabía que la última palabra no la diría él, sino la conciencia de quien, por fin, comenzaba a derrumbarse desde dentro. Al volver a la casa, Holmes no se dirigió a la biblioteca, ni a su habitación, ni a los establos. Caminó hasta el invernadero, vacío a esa hora, y se sentó sin decir palabra. Me acomodé a su lado, aguardando. «Lo tenemos todo, Watson», dijo finalmente. El móvil, celos y humillación. El medio, una daga elegida no al azar, sino con simbología. Y el momento, una cita íntima disfrazada de casualidad. ¿Y falta aún algo?, pregunté. Falta lo más difícil, que ella lo admita, no ante un juez, sino ante sí misma. Me quedé pensando en eso, en cómo la mente de Holmes había recorrido el crimen no solo como un conjunto de hechos, sino como una red de emociones que no podían ser descartadas como meras circunstancias. ¿Está seguro de que no hubo cómplices? Segurísimo. Este crimen fue tan personal que no cabía en él más que una sola voluntad, y eso es lo que lo hace trágico. La luz comenzaba a caer con lentitud sobre los cristales empañados del invernadero. En ese momento sentí que nos acercábamos al final, pero no a uno de esos finales que se cierran con nombres y fechas, sino a uno más complejo, el tipo de verdad que no limpia, sino que revela. La hora elegida fue precisa, como todo lo que salía de los labios de Holmes. El crepúsculo, cuando los contornos pierden definición y los rostros se vuelven máscaras de sí mismos. Me pidió que no lo acompañara, que aguardara en el pasillo, atento solo al silencio. Vi cómo cruzaba el vestíbulo con paso lento, casi ceremonioso, y se detenía ante Miss Harbury, que hojeaba sin mirar un libro en el salón contiguo. No escuché lo que le dijo, pero bastó un gesto breve de él para que ella asintiera y lo siguiera, envuelta en una compostura tensa, casi digna, como quien presiente que no se la cita para hablar, sino para que escuche lo que ya no puede evitar. La biblioteca, que tantas veces nos había recibido con la calidez del intelecto, estaba ahora sumida en penumbra. El fuego moría en el hogar, y la luz que aún entraba era la última de la tarde, azulada y oblicua. Holmes cerró la puerta tras ellos con suavidad. Yo me quedé solo en el corredor, con el corazón en vilo y la vaga certeza de que algo esencial, algo que ni el tiempo ni la razón podían ya evitar, estaba a punto de decirse sin elevar la voz. La voz de Holmes, me contó luego, fue pausada, sin acusación ni dramatismo. No mencionó nombres,
No exigió explicaciones. Simplemente reconstruyó los hechos como un músico que repite una melodía olvidada, esperando que quien la escuche la reconozca en su propia memoria. Habló de un encuentro privado, de una copa intacta, de un espejo astillado cuya superficie quebrada, sin embargo, había conservado una imagen fugaz. Mencionó la carta sin firma, la daga con empuñadura de lirio, y el reloj que volvió a latir con una inscripción que nunca debió salir del pecho. Eloise Harbury no respondió, no interrumpió. Solo alzó la mirada cuando Holmes se colocó junto al espejo que aún pendía, torcido, en la misma pared. «La verdad», dijo él, «no siempre llega en palabras. A veces se refleja, y el cristal, aún roto, retiene más de lo que el alma desearía». En ese momento, ella pareció no mirar a Holmes, sino al otro rostro, el propio, que el espejo le devolvía. Un rostro que no podía negar lo que los hechos ya habían revelado, que la línea entre amor y orgullo, entre rechazo y furia, puede ser tan delgada como la grieta de un vidrio que ya no se puede reparar. Hubo un instante, tal vez fueron segundos, tal vez una eternidad, en que el silencio entre ellos pesaba más que cualquier interrogatorio. Eloise mantenía la vista fija en su propio reflejo, inmóvil, pero no indiferente. Y entonces, sin lágrimas ni aspavientos, con una voz apenas audible pero cortante como la hoja que ella misma había elegido, pronunció una sola frase. Creí que nadie me había visto. No dijo más, no pidió perdón, no buscó justificar lo injustificable. Y sin embargo, fue esa brevedad, esa desnudez brutal, lo que me estremeció cuando Holmes, al salir de la biblioteca, me repitió sus palabras. Había en ese susurro una derrota sin teatralidad. No la de una culpable descubierta, sino la de una mujer que había comprendido, al fin, que su crimen no quedó enterrado con la víctima, sino que vivía en el aire, en los objetos, en el espejo. Holmes no hizo gesto alguno al oírla. No la tocó, no la reconfortó. Él no era juez ni sacerdote. Era solo el intermediario entre lo ocurrido y lo irrefutable. Y yo, que había creído ver en ella tan solo una sombra refinada, entendí entonces que incluso los sentimientos más nobles, cuando se pudren, pueden matar en silencio. El crujido del parqué me alertó antes de verlo. Sir Gerald Harbury apareció al final del corredor, no como un hombre apresurado, sino como alguien que ya sabe lo que encontrará. Su paso era firme, contenido, y sus manos cruzadas a la espalda revelaban no temblor, sino decisión. No preguntó nada. No miró a Holmes ni a mí. Simplemente empujó la puerta de la biblioteca y entró. Desde el umbral, yo alcancé a ver la silueta de Eloise, aún erguida frente al espejo, como si no hubiera cambiado de postura desde que su voz pronunciara la frase que sellaba su destino. Gerald no alzó la voz. Habló en tono bajo, casi fraternal, pero sin ternura. Holmes, por respeto, me hizo una seña para apartarnos del pasillo. Sin embargo, oí, a través de la madera y el silencio de la casa, un nombre, seguido de otra frase que no olvidaré. No permitiré que otro cargue con esto. Holmes cerró los ojos un instante, como quien escucha algo inevitable. «Tiene el honor de un oficial», dijo en voz baja, más para sí que para mí. Pero el dolor de un hermano nunca se explica del todo. Comprendí entonces que lo que estaba en juego no era solo justicia, sino una forma de preservar, a pesar de todo, el resto de una dignidad herida. Poco después, Holmes descendió los escalones de la casa con el rostro ensombrecido por una serenidad difícil de descifrar. Yo lo seguí sin hablar. En sus ojos no había júbilo ni satisfacción, solo la conciencia de haber llegado al final de un camino que él mismo no había trazado, pero que alguien más decidió cruzar. ¿Qué ocurrirá ahora?, me atreví a preguntar. Él no respondió de inmediato. Se detuvo junto al seto, donde las flores dormían ya bajo la humedad de la noche. «Mi función ha concluido, Watson», dijo por fin.
No soy juez, ni jurado, ni verdugo. Soy, si acaso, el intérprete de un relato cuya partitura ya estaba escrita en los gestos, en los objetos, en las omisiones. Me quedé en silencio, y tras unos pasos más, él añadió: La verdad siempre llega, no porque alguien la proclame, sino porque el mundo, como esta casa, tiene rincones donde la mentira no sobrevive. Esa noche, mientras cabalgábamos de regreso a Londres bajo un cielo sin luna, no intercambiamos más palabras, y sin embargo, supe que Holmes había resuelto no solo un crimen, sino el eco moral de aquello que se esconde detrás de los celos y el amor herido. La justicia, a veces, no necesita tribunal, solo necesita que la noche lo escuche todo. El tren deslizaba su carcasa de hierro entre los campos aún dormidos, dejando atrás la elegancia taciturna de Ashcombe Hall y su séquito de secretos. Holmes y yo ocupábamos el mismo compartimento, cada uno abstraído en su mutismo. Él, con la mirada fija en un punto indefinido más allá del cristal empañado. Yo, con el corazón aún suspendido en aquella biblioteca, donde el silencio habló más que las palabras. El humo de la locomotora comenzaba a anunciar el retorno a Londres, y con él la familiaridad algo sombría de Baker Street, donde la razón y la lógica suelen imponerse a las pasiones humanas. Pero no aquella vez. Holmes no había dicho mucho desde la noche anterior. Sus silencios no eran nunca vacíos, sino depósitos de pensamiento denso. Yo, por mi parte, me sentía dividido entre la necesidad de comprender y la certeza de que algunos sentimientos solo pueden rozarse, no explicarse. Al llegar, la bruma londinense nos recibió con su habitual indiferencia. Mientras el cochero nos dejaba en el número 221B, no pude evitar sentir que, pese a haber esclarecido cada elemento fáctico del caso, algo esencial, algo profundamente humano, había quedado sin respuesta. Subimos los peldaños en silencio. La señora Hudson nos saludó sin preguntas, y cuando nos sentamos junto al fuego, en el mismo salón donde tantas verdades se habían revelado con precisión quirúrgica, supe que este caso, en particular, no dejaría nunca de resonar en el aire, como una nota que no termina de apagarse. Con el paso de los días, lo que más me sorprendió no fue la ausencia de titulares en los periódicos, sino el modo en que Holmes veló por ello. Ningún periodista irrumpió en Ashcombe Hall, ningún inspector se personó para arrestar, interrogar o escarbar. La justicia, en esta ocasión, no se expresó en el lenguaje del sistema, sino en los gestos callados de quienes comprendieron que había líneas que no debían cruzarse. Holmes nunca manifestó haber informado oficialmente a Scotland Yard. Tampoco redactó informe alguno, como hacía en otros casos. Los hechos, me dijo una noche, no siempre requieren ser registrados para existir. Y añadió: el escándalo, Watson, puede ser más destructivo que el crimen. Esa frase me inquietó, no por su contenido, sino por la compasión implícita en ella. Conocía bien la agudeza de mi amigo, su apego a la lógica y a la verdad objetiva. Pero en este caso dejó espacio para algo más: el respeto por el dolor íntimo, el derecho de una familia a desmoronarse sin la mirada morbosa del mundo. Sir Gerald asumió la carga del secreto con dignidad estoica. Eloise desapareció discretamente en un retiro suizo, sin que nadie mencionara su nombre en sociedad. Y el hipódromo, en su arrogante continuidad, retomó su ritmo como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía, y Holmes lo sabía también, que bajo esa superficie intacta y silenciosa, el alma de una casa noble había sido desnudada, y que había elegido sufrir sin espectáculo. En la penumbra de mi habitación en Baker Street, días después del desenlace, me sorprendí volviendo al mismo pensamiento: el espejo. Aquella superficie astillada que, sin quererlo, fue testigo de una pasión herida y un gesto irreversible. Pero por más que lo analizara, había algo que el espejo no pudo, o no quiso, mostrar. La emoción previa al acto,
el instante exacto en que la razón se eclipsa ante una humillación íntima. Lo que lleva a una persona a convertir un objeto simbólico en arma, eso no se refleja en cristal alguno. La ciencia de Holmes nos enseñó a leer huellas, a trazar trayectorias, a descifrar mensajes cifrados. Pero ni siquiera su mente privilegiada puede penetrar del todo en el territorio borroso de lo emocional, ese rincón donde el alma decide actuar en contra de sí misma. La carta, la daga, el reflejo, todo encajaba con precisión, y sin embargo, al observar a Eloís ante su propio retrato fragmentado, comprendí que la verdad completa no estaba en los objetos, sino en la grieta invisible entre el deseo y la pérdida. A veces, lo que más importa de un crimen no es el cómo, sino el por qué. Y ese por qué raramente se formula en voz alta. Holmes nunca me lo dijo directamente, pero lo intuí en su silencio. El espejo cumplió su función. Vio lo que debía ver, pero lo que quedó en la penumbra pertenece solo a quien cruzó esa línea final. Fue durante una de nuestras noches habituales, ya de regreso a la rutina, que Holmes rompió el mutismo que había mantenido desde nuestro retorno. Yo estaba leyendo junto al fuego, un tratado sobre psicología moral que él mismo me había recomendado con escepticismo, cuando levantó la vista de su pipa y sin más preámbulo dijo: «Las carreras fueron limpias, pero los corazones humanos rara vez lo son». No necesité preguntarle a qué se refería. Su voz no tenía acritud, tampoco juicio. Era una constatación serena, casi triste, que resumía no solo el caso de Ashcombe Hall, sino muchas otras historias que habíamos enfrentado juntos. Lo miré en silencio. La frase, con su sencillez lapidaria, me pareció la rúbrica perfecta para aquella investigación que nos había llevado más allá del terreno habitual del crimen, hacia un espacio donde la lógica se encuentra con lo insondable. ¿Y qué se hace con eso?, me atreví a preguntar. Con lo que uno deduce, pero no puede reparar. Holmes dejó escapar una voluta de humo que ascendió lentamente hasta disolverse en la penumbra del techo. Se recuerda, Watson, y se calla, porque a veces el silencio es la única forma de justicia que queda. Aquella noche dormí inquieto, no por miedo ni por dudas, sino por el peso callado de una verdad que, aunque comprendida, no redime. Y entendí entonces que mi amigo, tan hábil en desentrañar lo oculto, también era sabio al dejar en la sombra lo que, de saberse, solo causaría más ruina. Hay casos que se resuelven y quedan atrás como capítulos cerrados, y hay otros, pocos, que permanecen vivos, como brasas bajo la ceniza. El de Ashcombe Hall fue de esos últimos. No pasaba semana sin que, al volver a cruzar Hyde Park o al oír el repique de un reloj lejano, mi mente regresara, sin querer, a la biblioteca sombría, al reflejo quebrado, a aquella frase que aún escucho con claridad. Creí que nadie me había visto. Lo que más me perturbaba no era el crimen, ni siquiera el motivo. Era la delgada línea entre el orgullo y el abismo, entre el amor y su deformación. Eloise Harbury no era una asesina según los moldes tradicionales. No había rastro de crueldad en su gesto, ni cálculo, ni codicia. Solo dolor. Uno que encontró salida en un acto que no debió cometerse, pero que, de algún modo oscuro, era comprensible. Holmes, con su rigor inquebrantable, supo detenerse justo antes de condenar. Y yo, que tantas veces lo había visto aplicar la ley de la lógica como bisturí, lo vi por fin aplicar la ley del silencio como escudo. Quizá, pensé, la grandeza de un razonador no reside solo en resolver el enigma, sino en saber cuándo dejarlo incompleto, por humanidad. Desde entonces, cada vez que miro mi propio reflejo al afeitarme, me descubro preguntándome qué secretos guardo que nadie más ve, porque al final todos tenemos un espejo, y todos tememos lo que puede mostrarnos, y así el caso quedó cerrado, pero no concluido, porque hay ecos que no se apagan, solo se aprenden a escuchar en voz baja. Hay misterios que, aún resueltos,
dejan una bruma en el alma, no por lo que se esclareció, sino por lo que nunca se dijo en voz alta. En aquella casa, el crimen no fue solo un acto de violencia, sino el eco tardío de un amor desbordado por el silencio. Holmes, con su lucidez implacable, arrojó luz sobre los hechos, pero ni siquiera él pudo disipar del todo las sombras que anidan en los corazones heridos. Si tú hubieras estado en su lugar, con el orgullo herido, el amor traicionado y el pasado reclamando justicia, ¿habrías actuado distinto? ¿Hasta dónde puede empujarnos una emoción no correspondida? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, si alguna palabra te hizo detenerte a pensar, te invito a darle like, compartirla con quien aún cree en los viejos enigmas y a suscribirte para no perderte el próximo latido del misterio.